Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días. En el día de hoy, el Instituto Cubano del Libro y la editorial de la Universidad de La Habana tienen el placer de presentar el libro Universidad, Conocimiento y Desarrollo, Nuevas Encrucijadas, una lectura desde ciencia, tecnología y sociedad, del doctor Jorge Núñez Jover. Jorge Núñez Jover es licenciado en Química, doctor en Filosofía, profesor titular de la Universidad de La Habana, presidente de la Cátedra Cubana de Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordinador académico del Programa Nacional de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo, gestor del área de Ciencia y Sociedad del Programa Iberoamericano, consejero a título individual del Consejo Superior de Flaxo, coordinador de la Red de Desarrollo Local de la Universidad de La Habana, presidente de la Sección de Economía y Ciencias de la Sociedad Económica Amigos del País, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. En las 2 últimas décadas ha publicado como autor, coautor y coordinador 20 libros y más de 60 artículos y capítulos de libros. Ha sido profesor en diversos programas de doctorado en Cuba y en decenas de países iberoamericanos. Ha recibido numerosos reconocimientos profesionales, entre los que se encuentran premios de la Academia de Ciencia de Cuba en los años 2000, 2012 y 2016, medalla 280 aniversario de la Universidad de La Habana, Premio Pedro Kroc de Estudios sobre la Universidad edición 2010, que otorga el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Profesor honorario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Profesor honoris causa de la Universidad de Cienfuegos, en Cuba. Orden Carlos J. Finlay 2015, Premio de la Universidad de La Habana al conjunto de la obra científica 2015. Como podemos ver, es un profesor que ha tenido una vida muy intensa, muy prolífera sobre este tema. Para presentar este libro contamos hoy con la presencia del doctor Francisco Humberto Figaredo Curiel, profesor del Departamento de Filosofía y Teoría Sociopolítica para Ciencias Naturales y Matemáticas y miembro de la Cátedra CTS que dirige el profesor Núñez Jover, autor de este libro. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días, Maribel. El análisis, la lectura de este libro nos sugiere algunas inquietudes en las que usted quizás pudiera ahondar y ver cómo se esclarecen. Por ejemplo, me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿por qué el campo CTS puede intervenir como una encrucijada, un sitio de confluencia de temas tan amplios y complejos como universidad, conocimiento y desarrollo? Bueno, ante todo, las gracias a Jorge por esta oportunidad para mí especial, que mucho agradezco. Esa pregunta que me haces me invita a algunos comentarios históricos, ¿no? Porque para todos los que nos ven y nos escuchan, CTS es un acrónimo, 3 letras, CTS, que en realidad lo que hacen es sintetizar el nombre de un campo de estudio, de trabajo, de actividad, que tiene ya unos cuantos años de historia, emerge según varios autores entre la década del 50 y 70 del siglo pasado, resultado de los impactos diversos y extraordinarios que tuvieron
determinados desarrollos científico-tecnológicos en el mundo y que pudieran representarse por el proceso de construcción de las primeras bombas atómicas. En ese contexto es que emerge ese campo, un campo transdisciplinario, alrededor del cual aún hoy se debate. Pero en esencia, lo importante para la pregunta que me haces, al ser un campo transdisciplinario, lo que busca es, y sobre todo desde una perspectiva marxista, poder describir e interpretar las relaciones entre la ciencia, en un sentido amplio, y, según este autor, John Desmond Bernal, los demás aspectos de la historia. Y la ciencia en un sentido amplio, la ciencia como institución social, la ciencia como método, la ciencia como fuerza productiva, la ciencia como expresión de la cultura, en fin, en sentido amplio. Y en relación con los otros aspectos de la historia, tan amplio como esa interpretación de ciencia, porque estamos hablando de aspectos ambientales, poblacionales, políticos. Por tanto, de lo que se trata es de un campo que de una parte o en un polo tiene la ciencia y en la otra los demás aspectos de la historia. Y este libro que Jorge nos presenta, un libro de una gran importancia para los estudios CTC en Cuba y para la práctica, tiene, si aplicamos esa lógica, de una parte la universidad y el conocimiento representando la ciencia y de otra el desarrollo social. Y lo interesante del título que Jorge decidió darle al libro es que el campo interviene como una confluencia de puntos, de caminos, de encrucijadas que permiten entonces, y directamente ya contesto tu pregunta después de esta breve introducción, que puedan abordarse campos tan amplios, tan complejos e históricos como universidad, conocimiento y desarrollo social. Y el hecho de que a Jorge le interesa en el libro la problemática latinoamericana y caribeña y sobre todo cubana, pues entonces hace que las encrucijadas sean nuevas. Y lo hace no de cualquier lectura, una lectura CTS, una lectura desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que por las características que he explicado, permiten que se encuentren esos tres grandes temas. Eso es lo que puedo decirte de esa primera pregunta. Evidentemente es un libro de un encomiable valor en este campo de la ciencia que, como ya habíamos dicho antes, es muy amplio. Yo quisiera que usted se refiriera de alguna manera a la importancia teórico-metodológica y práctica que tiene este libro de Núñez Jover como el libro que estamos presentando en el día de hoy. Bueno, otra pregunta interesante también la que haces, ¿no? Realmente en relación con el campo ciencia, tecnología y sociedad, CTS simplemente, las preguntas están abiertas. Si me preguntaran a qué se dedica CTS, yo diría, bueno, es una pregunta que está esperando respuestas. Desde luego, en Cuba se ha venido trabajando de una perspectiva que integra diversas tradiciones de pensamiento. Digamos, ante todo, la tradición cubana de pensamiento, ciencia y conciencia, patriótico humanista, que inicia Félix Varela, pero también y sobre todo, muy importante, la tradición marxista. Y aunque de manera general uno pudiera decir que a qué se dedica CTS es una pregunta abierta, en Cuba, liderado por Jorge, se ha ido construyendo un marco teórico que aún él, y se lo he comentado en algún momento, no ha logrado, no se ha decidido a escribir, y sirva todo este proceso alrededor de su libro para que se decida a escribirlo, un marco teórico. Pero lo que sí te puedo decir es que hay varias ideas importantes que él ha logrado escribir a lo largo de los años y en varios libros, ¿no?
Y algunas de esas ideas esenciales de carácter teórico-metodológico son las siguientes. Primera, por ejemplo, la dimensión marxista del CTS cubano. Él inclusive uno de los primeros libros que escribió fue Teoría de la Ciencia, y esa es una idea importante a los efectos de una construcción teórica del campo CTS en Cuba. Una segunda idea importante que está presente también en sus libros es el papel del pueblo, de los académicos y de los científicos como protagonistas del desarrollo científico y tecnológico. Una tercera idea tiene que ver con el rol determinante de la política revolucionaria como condicionante principal, a tal punto que permitiría hacer la siguiente observación. Dime de qué desarrollo social se trata y te diré de qué desarrollos de conocimiento y universidades se trata. Y ese desarrollo social tiene ante todo un condicionamiento sociopolítico. Una cuarta idea importante tiene que ver con los espacios locales, a lo que le ha estado dedicando los últimos esfuerzos, ¿no? Que puede estar también como un elemento central para la construcción de un marco teórico. Y una quinta idea, por solo mencionar alguna, es la cooperación internacional científico-tecnológica. Por tanto, a tu pregunta, está por construirse, está por escribirse un libro que pudiera tener diversos títulos, pero uno pudiera ser un marco teórico para la actividad ciencia, tecnología, sociedad en Cuba a partir de 1959, por ponerle un nombre. Muy bien. Lo que pudiera decirte de esa segunda pregunta. Una sugerencia muy interesante. Como no. Lo que hay es que embullarlo para que se decida a escribirlo, ¿no? Exacto, sí. Eso... Porque lo que sí no hay duda es que a lo largo de todos estos años, y en los distintos libros que he escrito, hay ideas esenciales, yo solo mencioné 5, que sin ningún tipo de duda y con toda seguridad, darían un buen libro dedicado al marco teórico, repito, para el campo de estudio, campo de trabajo, campo de actividad, ciencia, tecnología, sociedad en Cuba, y sobre todo a partir de 1959. Usted ha sido compañero de Núñez Ober por muchos años, es decir, ustedes han venido trabajando dentro de la misma cátedra durante muchos años, es decir, usted conoce de su desarrollo, de su participación, de los libros que se han escrito hasta este momento. Sí, creo que cuando comenzamos no tenían ganas, y ahora tengo muchas, que indican un poco los años que hemos estado trabajando. Ha sido un placer para mí. Fue mi profesor, mi tutor, y es un amigo, un hermano. Entonces, doctor, quisiera que usted nos explicara brevemente qué lugar, en su opinión, ocupa este libro en la trayectoria profesional de Núñez Ober. Wow. ¿Qué lugar ocupa el libro en la trayectoria profesional de Jorge Rafael Núñez Ober? Mira, hace ya varios años yo propuse una idea relacionada con los modos de existencia del campo CTS, tras la huella de un autor que habló de que para poder entender el debate en torno al campo CTS había que hablar de CTS en la antigüedad y CTS en la modernidad. Tras la huella de esa idea, escribí y publiqué un texto en el que desarrollé los modos de existencia del campo CTS. Y digo esto ¿por qué razón? Porque en mi opinión, Jorge ha transitado, y lo dice él en una parte de su libro, ha transitado o está transitando hacia el modo de existencia CTS práctico, existencial, transformador. En la medida en que él lo declara, se está concentrando los esfuerzos en el desarrollo local. Por tanto, a tu pregunta, yo te diría que sin dejar de atender
lo que considero los otros modos de existencia del campo CTS, en los últimos años, para bien, Jorge ha estado trabajando la dimensión práctico transformadora de CTS. Pero lo interesante es que lo está haciendo bajo el mismo condicionante que hace más de 200 años motivó y inspiró al padre Félix Varela. El mismo condicionante que le sustrajo el sueño y dominó los dolores del apóstol. Y el mismo condicionante que llevó a que Fidel dedicara toda su inagotable energía, toda su originalidad y todo su valor, le dedicara Cuba. Cuba, que es el principal condicionante desde Cuba, para Cuba y por Cuba, de los estudios CTS. Por tanto, está, digamos, en una etapa que no cerrando, pero sí dimensionando prácticamente la importancia práctica de los estudios CTS, que permiten decirle a todos los que nos están viendo hoy de que traten de adquirir el libro para que puedan convertirse en amantes y practicantes de un campo de una importancia práctica personal, porque todos dependemos del conocimiento. Somos seres socio-tecnocognitivos y siempre el preguntarnos los por qué de nuestros conocimientos o desconocimientos es de una importancia extraordinaria. Por ello, bienvenido este libro, que creo que es una contribución significativa para los estudios de ciencia, tecnología, sociedad en nuestro país. Bueno, agradecemos al doctor Francisco Figaredo sus consideraciones sobre este libro que es la última publicación del doctor Núñez Ober, y en la que nos expresa la importancia del tema que se aborda dentro del mismo. E invitamos a todos aquellos que estén cerca a la presentación del libro en la calle de Madera, en La Habana Vieja. Así todo el que esté cerca de ahí puede participar y comprar el libro. Yo estoy segura que será un tema que los cautivará. Significa precisamente más cultura y más arte.